Érase una vez que se era un sí que se enamoró de un do. Así, tal y como era, grave, denso. El do miraba al sí y la veía tan arriba, tan aguda, tan ligera, y se preguntaba, siendo el sí tan precioso, ¿cómo puede quererme a mí, tan bajito, tan grave, tan poca cosa? Pero sí veía a do de forma muy diferente a como él mismo se veía. Do siempre estaba pensando en ser otra cosa, y eso le hizo ir olvidándose de sí mismo y de sí, que es lo mismo. Así es como empezó a hacerse adicto del afuera, adicto a ser diferente, a copiar a otros, a compararse con otros y querer ser como ellos, y tener lo que otros tenían, recibir lo que otros recibían. Así empezó a cambiar su relación entre do y sí, para engancharse a las dosis que recibía fingiendo ser otra cosa. Y comenzó el viaje del falso do. En fa se tergiversó el sol. Y la luz de ser lo que era, la cambió por parecer otra cosa. Y se hizo adicto a lo que el afuera opinaba de esa imagen que había creado, fuera de sí mismo y de sí, que como ya he dicho, es lo mismo. El falso do, negando al do, negaba al sí, y eso le hacía sonar en una nota que no era la suya, pero se fascinaba con el aplauso que recibía de otros fas que no se daban cuenta de que él no era un do, porque ellos también habían dejado de serlo. Pero do, en lo más profundo de sí, sabía que aquella frecuencia no era la suya, que aquel sonido no era el propio. Se había perdido tanto de sí que ahora, ¿cómo podría encontrarse de nuevo? Mi empezó a sonar todos los días, primero de forma suave, después de forma más intensa, para despertar de su letargo a do y recordarle quién era. Al principio do sentía miedo al escuchar a mí, primero porque no le había escuchado nunca y lo desconocido da miedo, y también porque sonaba muy contundentemente y no había lugar a dudas de que lo que sonaba era real y le traía constantemente al recuerdo de sí. Pero después de ese momento de presión, algo fue cambiando y empezó a resultarle más atrayente escucharse a mí y empezar a conocer el sonido de do que seguir haciendo sonido falso. Empezó a ser escuchado por sí mismo, pues sí, siempre lo había escuchado. Empezó a interesarse por su sonido, por su frecuencia, por su gravedad, necesaria y profunda, y empezó a sonreír al autoconocerse. Empezó una relación nueva consigo mismo, y el orden de las cosas parecía ir cambiando a medida que se iba descubriendo. Do se enamoró de sí, aunque sí, nunca había dejado de amar a do. Siempre vivió enamorado. Dicen que había tanto amor en ellos, que se reordenaron las letras de las dosis para encontrar a Dios dentro de sí. Do se prometió a sí mismo y a sí, que como ya he dicho antes, es lo mismo, siempre estaré a mi lado. Y eso hizo que sí le amara aún más, porque vio que empezaba por fin a estar siendo sí mismo.